Gracias por mantener su sintonía, damas y caballeros. Nos acompaña en esta ocasión, para satisfacción nuestra, el intelectual y escritor conocido de todos ustedes, Belarminio Ramírez Murillo. Belarminio, ¿cómo está usted? Bienvenido una vez más a nuestro programa. Gracias a ti, Laureano, por el privilegio que me concede de llegar a los hogares dominicanos en una tribuna como esta. Muy amable. Tenía pensado, Belarminio, casi terminar con la pregunta de una evaluación al gobierno, pero lo voy a invertir y antes de hacer alguna pregunta de carácter puntual de diferentes temas que usted maneja muy bien, nos gustaría que nos dé una panorámica sobre la evaluación del presente gobierno ahora que justamente está cumpliendo 2 años. ¿Cómo lo ve? Bueno, la verdad es que jamás pensamos que iba a tener una calificación tan alta como la que tiene, porque en medio de tanta escasez económica, con un endeudamiento eterno tan elevado, con un cúmulo de demandas insatisfechas durante 50 años de la vida democrática, este hombre ha llegado al poder y ha sido como algo mágico. Al principio se pensó que era lo normal de los 90 días de tregua, pero 4 meses después se vio que no. Incrementó confianza, incrementó credibilidad y niveles de simpatía. Un año después siguió incrementando y al segundo año ha seguido creciendo, algo que no tiene precedentes. Pero el posicionamiento ha sido sinérgico en todos los segmentos del mercado electoral. O sea, tiene el mismo porcentaje de aprobación y confianza en la clase media, en la clase pobre y en la clase alta. Curioso, ¿eh? El año pasado en la clase alta, en los más ricos del país, sacó un 60%. En un estudio que hizo la firma Deloitte, en un tercer barómetro, que solo fueron encuestados los empresarios que facturan al año más de 10 millones de dólares. Este año se repitió el estudio, el cuarto barómetro, y subió de un 60 a un 71%. O sea, una gestión enfocada en reducir la pobreza, la marginalidad y la exclusión social, que al mismo tiempo sube a la cima de la popularidad entre los más ricos. Eso no tiene precedente. Eso no se ha dado en América Latina. Este es el primer caso que se da esto. Entonces es algo que los científicos políticos, quienes hemos venido estudiando el comportamiento y la conducta del electorado dominicano, tenemos una tarea muy fuerte por delante, porque esto hay que descodificarlo, esto hay que descifrarlo, esto hay que buscar las razones elementales de esa percepción y de esa valoración. Al principio se decía que la simpatía tenía que ver con la humildad y la sencillez, con la cercanía a las personas. Luego se le puso el componente de la firmeza de carácter, por la forma como abordó lo de la Barry, por la forma como llamó a capítulo a un ingeniero en Arenoso de San Francisco, por la forma como puso en su puesto a un jefe de Estado de una islita que se pasó de la raya con el problema de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero ahora vemos que no es solo humildad, sencillez, no es solo cercanía de la gente y no es solo firmeza de carácter. El posicionamiento tiene que ver con un resultado. O sea, hay una filosofía de gestión, hay una sinergia de un líder y un gerente actuando a la vez, que se encarga de las cosas grandes y de las cosas pequeñas. Pero al mismo tiempo hay un resultado ya de lo que es una economía social de mercados. O sea, ya el segmento pobre se redujo considerablemente en 2 años. La primera medición se habla de que los pobres se redujeron un 6%, que abarcó hasta el 2013. Ya cuando se haga hasta el 2015, la reducción del segmento de los pobres pudiera llegar a un 15 o un 20% y la clase media aumentaría de tamaño. Ya cuando vemos el informe que acaban de dar este jueves, donde el sector agropecuario incrementó un 17% en lo que va de gestión. Eso significa que esa acción de reforma agropecuaria, de estimular a los productores a que se organicen para producir más a menor costo y comercializar mejor, esa acción enfocada a que lograr cercanía en los productores y enfrentar el flagelo, el mal mayor del neoliberalismo y la globalización, que es el yoísmo y que ha ido separando a las personas unas de las otras.
eso sumado con la revolución en el sistema educativo, está teniendo ya resultados, porque es que este gobierno está atacando de manera frontal los problemas ancestrales que ha tenido la sociedad dominicana. Es el primero que le marcha de frente, porque es que le ha marchado primero al analfabetismo. La reforma, la tan extendida educación es una revolución que va a impactar de manera positiva en el incremento del nivel de vida de más de la mitad de la población dominicana. O sea, a partir de mañana, cientos de miles de hogares dominicanos no tendrán que hacer desayuno, no tendrán que hacer almuerzo, el dinero va a rendir más, las madres de esos muchachos van a poder estudiar y trabajar sin pagar un servicio. Estamos hablando de una revolución. Mañana se va a comenzar a ver el peso de esa revolución, pero además esa revolución educativa es el punto de partida para que se reduzca la delincuencia, porque es que los muchachos van a salir después de las 4 de la escuela, ya agotados, ya no van a tener tiempo para deambular por las calles. Además, el coeficiente intelectual va a estar mucho más desarrollado, porque la riqueza de un pueblo hoy no se mide. En otra disciplina, ¿verdad? La riqueza de un pueblo hoy no se mide por el patrimonio material. Un pueblo es más rico en la medida que tiene un capital humano más calificado. Entonces, esta reforma en el sistema educativo, dentro de 10 años, va a aumentar significativamente la calificación del capital humano dominicano y nos va a poner en condiciones para competir mejor, para producir más y para mejorar el nivel de vida del colectivo en el sentido amplio de la palabra. Doctor, usted ha dicho con toda precisión que nunca antes se había visto en la historia republicana de nuestro país, ni antes, un presidente con tanta simpatía. Pero esas no son solo palabras, porque eso tiene su consecuencia. Por ejemplo, nunca había habido un consenso 2 años antes de las elecciones de qué partido iba a ganar. A nadie se le ocurre, usted me sacará del error si lo estoy, que otro partido pueda ganar las elecciones que no sea el PLD, y es por esas cosas. Eso hay que saber leerlo, porque por primera vez el PLD se coloca sobre el 50 como partido. Pero cuando medimos los productos, sacando a Danilo Medina Sánchez de la boleta, ninguno llega al 50. Eso significa que hay un encariñamiento con el desempeño del presidente y que la popularidad del presidente y del gobierno se le endosa al partido, en gran medida dependiendo de que el presidente esté en la boleta. Si quien esté en la boleta es otro producto, el endoso sería en una proporción muy inferior. Entonces ya es un asunto de un contexto estratégico que habrá que verlo con una lupa, partiendo del posicionamiento de los posibles candidatos y candidatas del PLD a partir de diciembre de este año. Usted está sugiriendo que a lo mejor sería reelegir a Danilo. Es lo lógico, el escenario está para hacer lo que se debe hacer y llenar las expectativas de la población, porque la democracia es democracia en la medida en que se complace el deseo colectivo. Y si más de un 70% de la población dice que le gustaría seguir siendo dirigido por Danilo Medina, lo mejor, lo que aconseja el sentido común es que el presidente, el PLD, pasara a crear las condiciones para que eso fuera posible. Entonces, vamos a ver a fin de año qué pasa, pero el sentido común, eso es lo que demanda, eso es lo que exige, porque vemos, Danilo está en la cima de la popularidad en el segmento de los independientes. Por primera vez los independientes son más del 25% del electorado. Percibo que los independientes de aquí a 2 años van a estar sobre el 30% del electorado. Está en la cima de la popularidad en los nuevos votantes también. ¿Y no piensa usted, Belarminio, que es más institucional luchar para que el próximo presidente del PLD sea igual o mejor que Danilo, que modificar la Constitución para que Danilo siga? Yo te puedo hablar en 2 contextos. Como dominicano, como ciudadano, entiendo que lo más conveniente es cuando hay un liderazgo de esa calidad abrirle paso. Eso es lo que beneficia, esa es la vía para transformar a los pueblos. Ya si nos colocamos en el plano partidario, siempre los dirigentes somos proclives a la renovación, porque la renovación de candidatura genera oportunidades, le da oportunidad a otro en el sentido amplio de la palabra de ascender en lo que es la esfera de la administración pública.
Lo que yo quiero que quede bien claro, y lo estoy diciendo temprano, es que la candidatura del PLD en el 16, si no es Danilo Medina Sánchez, tiene que estar en una persona que pueda ser vendida como la continuidad de la obra de Danilo Medina Sánchez. De lo contrario, los resultados no están asegurados, como piensan algunos. Quiero reiterarlo una y otra vez, quiero que lo escuchen. Pero sin embargo, aparte de Danilo Medina, que no está supuesto a ir porque la Constitución se lo prohíbe, el que mayor simpatía tiene es Leonel Fernández, el expresidente de la República, que aún no se ha lanzado formalmente, pero sin embargo se han hecho estudios y así lo establecen. Tiene mejor simpatía, pero ha tenido una caída muy grande. Entre el 96 y el 2012, y el 2011 hasta que, en el momento que se saboreaba una posible reforma constitucional para que Leonel fuera, Leonel siempre estuvo entre 10 y 20 puntos por encima del PLD, escúchenlo bien, entre 10 y 20 puntos por encima del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora Leonel anda por encima de 10 puntos por debajo del PLD. Pero que no es candidato. No, lo que pasa es que ya después del éxito de Danilo, el escenario no está para Leonel, porque es que Leonel tenía la totalidad del PLDismo y entre un 10 y un 20% del no PLDismo que se colocaba a su lado. Y el éxito de Danilo hace que el votante no mire hacia Leonel. O sea, es que eso hay que verlo con mucha inteligencia, porque a Danilo se le está comparando con Leonel y a este gobierno se le está comparando con el gobierno anterior. O sea, retornar a lo anterior para un porcentaje altísimo de la población, para el segmento independiente, sería percibido como un retroceso. Entonces, no tiene sentido si tú tienes un partido con un liderazgo abundante, gente jóvenes que pueden ser una novedad, con experiencia de Estado, entonces habría que pensar en articular una boleta que pueda ser vendida como la continuidad de esta gestión para que Danilo pudiera endosarle, porque Danilo no puede endosarle a Leonel. O sea, Danilo le levanta la mano a Leonel y eso va a generar algo que todavía no sabemos, pero no va a ser bueno. Pero Danilo le levanta la mano a otro producto y le endosa y lo presenta, y el electorado le va a abrir la mente. Son cosas que están obvias, son elementales en los estudiosos de la psicología social y del comportamiento. Pero también dentro de los estudiosos se establece que los liderazgos no se transfieren. Ponga usted que no puede hacerlo con Leonel, pero con ninguno otro tampoco. No transfieren 100%, pero los liderazgos transfieren confianza. O sea, cuando tú tienes un liderazgo con una gestión tan eficaz y ese liderazgo te presenta a ti, a Laureano, y da su voz, su palabra de que tú reúnes las condiciones y es la alternativa para darle continuidad a lo que era hecho, hay un porcentaje altísimo del votante racional que le sigue el consejo. Hay un hecho inocultable, ciertamente, y es que nadie imaginó que nosotros íbamos a tener un presidente más popular que Leonel Fernández, y sin embargo lo hubo y con crece, que es el caso de Danilo Medina. Pero sin embargo, ¿ha pensado usted en lo dispersa y destruida que está la oposición política? Yo pienso que tienen razón lo que dicen que con cualquiera gana. No, con cualquiera no se gana, porque es que en el 2012, con el peor de los candidatos, la diferencia fue de apenas casi 3%. Tampoco creo yo que Leonel sea cualquiera. Y en el 2012, alrededor de un 12% de los votos que sacó Hipólito no votaron por Hipólito, votaron en contra del PLD, no en contra de Danilo, sino en contra del PLD, de los 8 años del PLD en el poder. Ante el crecimiento que está teniendo el segmento de los independientes, que eso no se va a detener, que es un proceso natural ya, de una fase del partido maquinaria electoral, hay que tener mucho cuidado, porque es que el voto de vinculación partidaria, ese porcentaje se va a ir reduciendo en todos los niveles. Yo pienso entonces, el 16... lo que está pasando pone el escenario a favor del PLD en lo congresional y lo municipal, pero no necesario en lo presidencial. Puede haber una segunda vuelta, y si hay una segunda vuelta, ahí la oposición tiene más facilidad de cohesionarse porque tiene todo para ofrecerlo. El PLD tiene que apostar a ganar en una primera vuelta, y para eso tiene que ir
con un producto que sea la continuidad de la obra de Danilo, con un producto novedoso, porque el problema que tiene el profesor Leonel Fernández es que Leonel es un equipo. Ese hombre llega al poder y vuelve con el mismo gabinete. Y a la mayoría de esa gente el pueblo le tiene miedo como el diablo a la cruz. O sea, y no hay forma de que haya una disociación entre él y ellos. ¿Cómo le venderíamos a Leonel al electorado? O sea, ¿qué le podemos ofrecer que haría Leonel que Leonel no hizo? O sea, te está hablando el académico que más ha estudiado a Leonel Fernández, al liderazgo de Leonel, y que está enfocado casi tiempo completo al estudio de la conducta del electorado dominicano con criterios científicos. O sea, ¿cómo qué oportunidades? ¿Qué diríamos? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es el rediseño, la reingeniería que él está llevando a cabo? ¿Cuál es la nueva visión? Porque Leonel fue un rey, un patriarca, un reinado de 2 décadas, pero que los reinados políticos no pueden ser para toda la vida. Si tú traes a Pedro Martínez hoy y lo pones a lanzar, hasta los novatos le van a dar palo. O sea, la política es igual. O sea, no podemos pensar que la era de Leonel es para siempre. O sea, Leonel, desde mi punto de vista, en el 16 no tiene nada que ganar y tiene mucho que perder. Si busca esa candidatura, va a cometer un error que lo va a pagar muy caro. Yo pienso, doctor, que sin que piense que ese sea su caso, hay mucha gente que están deslumbrados con la simpatía que tiene Danilo Medina, el presidente, bien ganada, pero sin embargo Leonel Fernández fue un buen presidente. Sí. Yo diría que muy bueno. Leonel marca una era, sí. O sea, dentro de los presidentes que ha tenido la República Dominicana, sí, escuche bien, sí. Solo Pedro Santana, Buenaventura Bay, Ulises Heró, Trujillo Balaguer y Leonel tienen una era, tienen un ciclo de la historia. Ahora bien, si no se entiende su era y no se estudia en su dimensión y no se estudia su legado, lo que él aportó, el rediseño que hizo al Estado Dominicano, y se convierte a Leonel en un ambicioso desmedido de poder, en alguien que solo está feliz y tiene el poder, y si detrás de él solo hay un equipo de gente que entienden que la república es de ellos, entonces Leonel va a terminar dañado en la historia. Pero ese no es su caso, no es el caso de Leonel. Sí, lo están llevando a ese punto, porque en los procesos internos del PLD, y escúcheme, pero Leonel es el presidente del PLD. Leonel es un liderazgo que está en la fase de la reproducción política. Cuando Leonel le entrega el poder a Danilo, en la transición comenzaron a vender el retorno de Leonel, un error. Pero después viene el Congreso Norge Botello. En los actos sacrosantos del Congreso Norge Botello, el secretario de organización del PLD dañó cada acto al final, contaminándolo con un retorno y una postulación de Leonel como candidato en el 16. Leonel nunca lo frenó. Metieron a Leonel en un proceso interno para el Comité Central y ante la opinión pública lo derrotaron sin él participar, porque él no participó en eso. Y hicieron lo mismo con el Comité Político. Ahora yo le pregunto a usted, si Leonel va y compite con Reinaldo, con Francisco Javier, con Temo y con Radamés, si todos ellos juntos sacan el 49% y Leonel saca el 51%, Leonel perdió ganando. Porque la autoridad de Leonel, el respeto de Leonel se ha ido minando hasta a lo interno del comité político, algo que no debió suceder. Desde un principio dije a Leonel hay que colocarlo por encima de la coyuntura. Y si el relevo de él no llena las expectativas, que ellos le pidan que asuma de nuevo. Pero ponerlo a él en el mismo terreno de ellos es no entender la dimensión que él tiene como líder. Y él le está haciendo el juego. Para mí él se está manejando muy mal y la historia podría jugarlo muy mal en el porvenir porque puede terminar empequeñecido. Nadie pensó, por ejemplo, que Carlos Menem iba a terminar como terminó. Lo mismo que Carlos Andrés Pérez, lo mismo que Alberto Fujimori. Es que se equivocan al final. Es que la clave en política para la perpetuidad histórica es tú saber escoger el momento de pasar a la reproducción. En política, desde que usted tiene que competir con sus hijos políticos, usted está perdiendo. Entonces, tenían que entender que hay que llevarlo a un pedestal superior al proceso intrapartido, colocarlo en la reproducción política, en la pedagogía democrática, un liderazgo sustentado en el conocimiento. Yo no estoy contento con lo que han hecho. Y lo expreso y lo voy a seguir expresando. Y voy a dejar constancia en la historia de esto, porque yo me la he jugado con ese liderazgo.
Y si mañana las cosas no salen bien, yo tengo que buscar culpable y echarle la culpa, para que estemos claros en esto. Pero no hay duda, doctor, que independientemente de lo que un grupo interesado pueda hacer, bien o mal, no hay duda de que hay una buena parte del pueblo que sigue prefiriendo a Leonel, porque ese es el problema del liderazgo. Es un hombre destinista, camina por donde el viento lo Pero lleve. es que debiera ser mayor, es que no debió bajo ninguna circunstancia un hombre que termina con un 70 de aprobación, 4 meses después estar en un 32. No, es el problema de estar fuera del poder. No, no, es un problema de error estratégico, de un equipo de gente que comenzó a manejarse mal, comenzaron poniéndolo a competir en espacios mediáticos con el nuevo presidente, comenzaron a crear un pánico nacional, como que el liderazgo estaba entre la espada y la pared, porque 2 muchachos quemaran una banderita y unos afiches. Es un error estratégico, es un grupo de gente que está al lado de él, que tienen el cocote como hipopótamo, que están rebosados de poder y no están usando la racionalidad. Ese liderazgo está por encima de lo interno del PLD. Ese es un liderazgo continental. El único es presidente, escúchelo bien, de un país de América Latina, que donde quiera que llega, tiene primera plana al otro día Leonel Fernández Reyes. Pero sin embargo, yo creo también, contrario a lo que usted ha dicho aquí, que él no le hace juego a la mediocridad, él está por encima de todas esas cosas. Sí, pero le ha faltado poner en su puesto a mucha gente. Y él ha dejado que le endirguen derrotas, que él no han sido su derrota. Los líderes tienen que dejar pasar. Porque Danilo no permite que eso lo haga con él. Bueno, o sea, son liderazgos diferentes. Bueno, son pues entonces diferentes. tenemos que acercar los estilos, porque la política es un aprendizaje permanente. Sí. Y yo quiero que yo creo que hay que desandar algunas cosas. Yo como ¿verdad? académico, y no hay que gobernar como maestro de la ciencia política, ahora lo que veo en las aulas, hace 3 años el referente, el modelo era Leonel y ahora es Danilo Medina que está fuera Sánchez. del poder. Entonces, lo que venga de aquí en adelante, como liderazgo, la receta es acercarlo al estilo de Danilo. Eso es lo que manda el sentido común y la inteligencia y la sabiduría. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Desde lo que aspiren desde regidor hasta presidente de la República, lo que manda el manual es que traten de ser parecidos a Danilo. Sí. Entonces, hay interés de buscar una sinergia entre los dos liderazgos. No he visto la seña. Pero yo insisto en que son liderazgos diferentes. Mientras Danilo revoluciona el campo, Leonel revolucionó la capital. Ahora, Leonel no, sin descuidar Leonel las otras áreas. Ha concluido su carrera. Lo que pasa es que la estrategia que han utilizado ha sido equivocada. O sea, si él se hubiese desinteresado, hubiese estado mejor posicionado que como está. Es que lo han administrado mal y él lo ha permitido. A Leonel no se le puede patear, como decía Rafael. Él lo han administrado mal y él lo ha permitido, pero teniendo en cuenta su edad, su preparación, Balaguer comenzó con la misma edad que tenía Leonel, entonces Leonel tiene que entender que es un producto histórico que tiene que colocarse por encima de las circunstancias internas del PLD, y cuando las circunstancias estén para él, él retornará, pero no creando unas condiciones. Inclusive, ¿cómo le van a estar boicoteando actividad a Reinaldo, a Temo, a Francisco Javier, a estos muchachos que son hijos de Leonel Fernández Reyes? ¿Y quién le bloquea esa actividad de ellos? Pero ellos lo han dicho una y mil veces, pero que hay gente, pero es que no deben hacerlo. Pero es un ejercicio Leonel político. Está para bautizar todos esos muchachos. Él tiene que colocarse por encima de ellos, son sus hijos políticos. Pero no crea usted todos los ejercicios políticos que se hacen, que son eso, ejercicios Pero políticos. lo único que entiendo es que en el 16 él debe tener cuidado, porque si no lee bien y va en una campaña electoral de nuevo, primero él no puede cosechar el éxito de Danilo, y en esa campaña se van a destapar muchas cosas que ni a él ni al PLD le conviene que se destapen. Sería una campaña temáticamente sucio, y eso traería efectos muy malos y resultados negativos para la democracia dominicana, después de los logros que se han hecho bajo la gerencia y gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Arminio, usted es el invitado y siempre tendrá la última palabra. Muchas gracias. Y siempre es un agrado tenerlo aquí como invitado. Gracias, Laureano. Damas y caballeros, esa fue la participación final del doctor Belarminio Ramírez Murillo, intelectual, escritor, conocido de todos ustedes. A él gracias por estar y a ustedes gracias también por el favor de su audición. Será pues hasta la próxima.